Bien, pues es miércoles y como cada miércoles ya estamos con Marcelo Galagos para analizar algunos temas que nos recuerdan la fuerza de la naturaleza. Marcelo, primero que nada, buenas noches. Muy buenas noches. Y esta vez vamos a poner atención especial en el terremoto de 1906 en Valparaíso, pero por una razón bien particular. Estamos de aniversario este domingo y además tú nos dices, ahí hay una cantidad de elementos que se pueden ir reflotando. Ciertamente, 1906 fue un hito que marcó la historia de esta ciudad que eternamente ha sido afectada, bombardeada, incendiada, inundada. Valparaíso tiene muchas cicatrices. Sin embargo, Valparaíso también siempre se levanta. Vamos a hablar de eso. Bueno, precisamente estábamos hablando de aquello y lo interesante, lo que tú me decías hablando antes de entrar al estudio, es que ahí hay una cantidad de energía que se ha ido acumulando. Y por supuesto es importante poner atención sobre aquello. Mientras revisamos imágenes, la destrucción fue total en el puerto porque hubo un gran incendio, ¿no? El terremoto se encargó de botar gran parte de la parte plana donde está el actual Almendral. Sin embargo, lo que no botó el terremoto, los incendios ciertamente lo quemaron. Y fue un hito porque claramente Valparaíso tuvo que volver a levantarse a partir de una tremenda destrucción. De cerca de 4.000 víctimas que hubo en la zona central afectada por este gran evento, cerca del 97% de víctimas se concentró en Valparaíso. Bueno, de hecho, a través de la realidad aumentada tenemos acá imágenes precisamente, Marcelo, que nos ayudan un poco a comprender este fenómeno. Claro, es que pasa que en la zona central de Chile tenemos distintos tipos de terremotos. Están los terremotos como los de 1906, que son rupturas que ocurren más cercanas a la costa, y están los terremotos más grandes, como el de 1730, 8 de julio, ¿cierto? Que es una ruptura que ocurre más hacia la trinchera, más hacia el océano, que es más largo, y evidentemente es un evento que tiene mayor magnitud. El de 1906 es muy parecido al de 1985, al de 1822, y ambos escenarios son amenazas latentes en toda la zona central de Chile. El de 1906 fue un día domingo. Así es. Estábamos recién sacando la cuenta, el del 85, que también es en la zona central, cercano, ¿no?, a Valparaíso, es de también un día domingo. Sí, maravillosa coincidencia. Lo que sí es de que, imagínate 1906, 19:55 de la tarde-noche, estaba lloviendo levemente, la gente estaba regresando a su casa, el escenario, la verdad es que nadie lo podía prever, partiendo de la base de que Valparaíso estaba en su mejor momento también. Estábamos con casi todo el apogeo del mercado, el por supuesto, del puerto. Estábamos a puerta de cumplir un siglo como república. O sea, en Valparaíso estaban pasando cosas increíbles previo a este evento. Ahora, Marcelo, este no es un terremoto gigante, el del año 1906, sin embargo fue muy dañino. El de 1985 tampoco es un terremoto gigante, pero libera bastante energía. Ahora, lo conversábamos harto, ¿no? Lo importante de los terremotos es que van permitiendo que se libere energía y evitando estos megaterremotos o los gigantes, de los que son realmente los que nosotros nos asustamos, ¿no? La verdad es que los dos son asustadores. Cualquier evento sobre 8 por cierto, genera... pero la magnitud, no sé, del año 60, claro, Valdivia, que es otra característica, ¿no? Pero la verdad es que hay que entender de que son como realidades paralelas. Independiente que tengamos eventos importantes en las zonas costeras con magnitudes sobre 8, como 1906, como 1985, 8, como 1822, igual se está acumulando energía siempre hacia la trinchera, hacia la zona más profunda, y esa energía puede ser liberada también en cualquier minuto. En la práctica, hoy día, gran parte de los estudios que han tratado de evaluar cuánta energía se está acumulando en esta zona de contacto de placas confirman que hay suficiente como para generar un evento importante, y es por eso que ambos escenarios, eventos grandes con magnitudes sobre 8 como 1906, son amenaza latente, al igual que eventos gigantes con magnitudes probablemente cercanas a 9 o superior, también son amenazas latentes. Ambos escenarios implican que tenemos que mirarlos de frente. Mira, vamos a ver un informe, Marcelo, y seguimos hablando inmediato porque, bueno, un terremoto que dejó huella el proyecto urbanístico del puerto de Chile. Estamos hablando de la ciudad de Valparaíso, que ha estado marcada por desastres naturales, como tú bien lo decías, tragedias que dan el sello que fue llamado el Emporio del Pacífico. Se cumplen este domingo 114 años de este intenso sismo que destruyó el plano de la ciudad. Tú estuviste allí. Vamos a ver este informe. Valparaíso era el vínculo de Chile con el mundo. Y dejamos 300 años de caleta de pescadores a llegar a ser el emporio del Pacífico. Y el primer alejamiento de Valparaíso del mar es el terremoto de 1906. Impactante, fue dantesca ver cómo Valparaíso había quedado en la ruina nuevamente.
Ese terremoto en 4 minutos destruyó todo lo que se había hecho en los 50 años previos. Imaginémonos ese 16 de agosto de 1906. Es de noche. Llueve aquí en Valparaíso. La gente está volviendo a sus casas. Las personas están comenzando a preparar la cena. A eso, de escasos minutos antes de las 8 de la noche, esa calma, esa tranquilidad se vio enormemente interrumpida por un terremoto que marcó a esta ciudad y a gran parte de la zona central de Chile. Existía solamente el alumbrado parafina en las casas, que producto del mismo sismo llevó a que innumerables incendios se decretaran y se activaran esa misma noche. Tuvimos prácticamente 3 días de incendios consecutivos. La historia habla de alrededor de 22 incendios en total y eso llevó a dar un reimpulso a lo que era la reestructuración de las compañías de bomberos en Valparaíso. Terremoto que alcanzó una magnitud superior a 8. En la zona central de Chile, numerosas localidades fueron afectadas por el sismo. Sin embargo, Valparaíso concentró el 97% de las víctimas, 3.764 fallecidos. Número 6 veces superior al terremoto y tsunami de 2010. Las tragedias en Valparaíso marcan la ciudad, pero en lo sucesivo también son los grandes motores de las grandes transformaciones de la ciudad. Valparaíso se caracteriza por este anfiteatro natural, predominan sus cerros. Sin embargo, lo más escaso son estas zonas planas, conocidas como el Almendral. Hay que destacar de que estas zonas planas no siempre existieron, se han ido ganando al mar. Gran parte del plan, incluso en su relleno, está hecho ¿cierto? A partir de naufragios de mar. El gran sismo tuvo consecuencias en la urbanización y en la población de Valparaíso. Muchos de la población inmigrante dejaron el puerto. Y el porteño, que sí tiene arraigo, se arrancó a los cerros. O sea que físicamente la ciudad se alejó del mar. Un arraigo que hace de la población porteña un ciudadano fiel a su tierra y a sus cerros, pese a la historia de esta ciudad, que jamás ha sido fundada, pero que sabe de golpes y de tragedias. No hay que olvidar que la amenaza de tsunami es muy peligrosa en esta ciudad. Su configuración costera, su baja altitud de la zona plana hace que los niveles de exposición sean altísimos. La ciudad de Valparaíso guarda en su historia numerosas cicatrices, huellas que la han marcado hasta hoy, haciéndola única y fuente de inspiración para muchos. Sin embargo, la amenaza sísmica en la zona central sigue latente y por lo mismo los habitantes del puerto siguen alertas. Bueno, ahí estábamos viendo en terreno, Marcelo Lagos en Valparaíso, y tenemos información gráfica para comparar estos dos terremotos tan importantes que han afectado al puerto y vamos a revisarlo. El impacto de ambos, este que es el que estamos viendo ahora, el de 1906. La zona de inundación, cuéntanos. Sí, bueno, en la práctica, todo terremoto generalmente localizado en la zona costera, estos terremotos interplacas, pueden producir tsunamis como ocurrió en 1906. Pero en 1906 particularmente fue un evento menor, aunque incluso fue registrado en mareógrafos en Japón. Independiente de ello, la inundación se concentró en el borde costero sin ser relevante, sin ser peligrosa, pero evidentemente si ocurriera nuevamente ese escenario, o sea, llega por aquí. El borde costero, la zona portuaria, las zonas bajas de Barón, las bodegas, podrían ser inundadas. El escenario de hoy día de Valparaíso podría llegar hasta allí, más o menos. Sí, con facilidad podría ocurrir. Ahora, hay que entender que este tipo de terremoto que ocurre más cercano hacia la costa, generalmente deforma verticalmente la costa de forma positiva, la levanta. Y al levantar la costa hace que el tsunami inunde menos también. Independiente de ello, es un tipo de escenario válido, probable, puede ocurrir. A diferencia, en la gráfica que tenemos aquí, aparece la inundación que podría ocurrir ante un tsunami mayor,
un tsunami generado por otro tipo de terremotos que también ocurren en la zona central de Chile y que evidentemente producen inundaciones mayores. Ambas fueron elaboradas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile y hoy día es el instrumento conocido para entender cómo podría ser este escenario. Independiente de que son modelaciones numéricas y los números ciertamente tienen también un factor de error, la idea es entender de que para todo asentamiento costero en Chile existen distintos escenarios. El hecho que haya ocurrido un evento importante en 1985 o en 1822 o en 1906 no descarta generalmente la posibilidad de que pueda ocurrir un evento más grande en la misma zona, como pasó en Japón. Japón 2011 tuvo muchos eventos previo al gigante del 11 de marzo del 2011 y de alguna forma esos eventos intermedios, grandes, importantes, ocultaban que se estaba incubando energía suficiente para eventos más grandes. Hoy día eso se entiende de mejor forma. El trabajo científico de mucha gente, particularmente en Chile, ha permitido avanzar en entender esos escenarios. No se pueden descartar ninguno de los dos. Ya, evidentemente estamos hablando de dos fenómenos completamente distintos en el impacto que tendría en la población. Y estamos hablando del de 1906 porque se cumple este domingo además 114 años. Este es un terremoto de los grandes, ¿no? Sí, de los sobre 8. Sobre 8. Sin embargo, que es el de Valparaíso de 1730, evidentemente no había instrumental para medirlo. Pero este es uno de los que ustedes, los geógrafos, llaman los gigantes. Se le llama gigante porque los estudios que se han realizado permiten entender, de acuerdo a la evidencia, de acuerdo a la evidencia de terreno, de acuerdo a datos registrados en mareógrafos a lo largo de la cuenca del Pacífico, de acuerdo a modelaciones numéricas, de que es un evento que debe tener una magnitud cercana a 9 o superior. Y cuando estamos hablando de eventos magnitud 9 o superior, estamos hablando de eventos gigantes. No hay que olvidar que la energía sísmica en el momento de un terremoto se libera de forma exponencial, no lineal. Quiere decir que un evento 9, que detona este tsunami mayor, es 32 veces más grande aproximadamente que un 8 que detona un tsunami menor. Perdón, si hubiera habido instrumental para medirlo, sería de los más grandes que se han medido, como el del año 60, ¿no? Probablemente parecido, quizá un poco menos, pero el comportamiento sería similar. Este es el peor escenario que hoy día conocemos y eso evidentemente es una ventaja comparativa, porque muchos países del mundo, últimamente el gigante del 2004 en el Océano Índico, el gigante del 2011 en las costas de Japón, fueron eventos que en realidad no estaban siendo bien entendidos. Hoy día en Chile tenemos trabajo científico que confirma que ambos escenarios son válidos, que hay energía suficiente acumulada. Para este evento ya se cumplieron 290 años de su ocurrencia y por lo tanto son escenarios que podrían marcar a la zona central de Chile y por lo tanto, como existe la probabilidad y como en estos temas también siempre hay incertidumbre, es importante conocer ambas realidades. Ahora, como tú bien dices, Marcelo, como existe la probabilidad, ¿cuál es el escenario que hay realmente para la zona central de nuestro país donde no se ha producido un gigante en casi 300 años? Bueno, la probabilidad siempre es alta, independiente de, y eso nadie lo puede descartar. Las placas son frente a las costas a todo Chile, ¿cierto? Es un borde convergente, es una zona de subducción que tiene un currículum de eventos gigantescos como el de 1960 que mencionabas, Iván, y por lo tanto en la zona central de Chile no es inmune a la posibilidad de generar eventos muy grandes, independiente que los últimos conocidos son el de 1985, que probablemente tú experimentaste. Sí, claro. El de 1906, principio de siglo, que probablemente... Ese no lo experimenté. Pero probablemente tus bisabuelos sí. Sí, claro. Y anteriormente el de 1822. En la práctica, son estos eventos como el de 1822, como el de 1906, como el de 1985, tienen periodos de recurrencia aproximadamente cercanos a un siglo. Sin embargo, los eventos gigantes necesitan más tiempo para acumular toda esa energía y por lo tanto pueden pasar siglos sin que vuelvan a ocurrir y por lo tanto se invisibilice ese escenario. Y al ser más grandes los ciclos, naturalmente cuesta mucho más determinarlos. Porque los gigantes, tú decías, el último gigante en la zona central es de hace casi 300 años. Claro. Y no sabemos cuándo fue antes el último gigante. Hay trabajo paleosísmico que está avanzando en ello, pero por ejemplo para el evento de 1960, que ocurrió en el centro-sur de Chile, que fue un evento gigantesco y que sigue siendo, ¿cierto?, el evento número 1 registrado instrumentalmente, 9.5 en magnitud, transcurrieron cerca de 380 años para que ocurriera, siendo que en la zona habían ocurrido eventos grandes antes, en 1837, en 1737, en el centro sur de Chile, pero en rigor son tiempos distintos.
Hay eventos grandes que nos mueven el suelo a todos, que nos mandan, que hacen incendios, que inundan el borde costero, y hay eventos gigantes que evidentemente también ocurren, y esa es una característica que tiene la personalidad de la zona de subducción chilena, que lo vimos también en Japón, que lo vimos en Sumatra Andamán en el 2004, y es importante que todos entendamos por qué el mapa de inundación hasta el 2012 en Valparaíso mostraba solamente un evento como el de 1906, y por muchos años este fue el escenario de peligrosidad. Hoy día, si cualquier persona que nos está viendo entra a la página, al sitio web del CHOA y descarga el mapa de inundación de Valparaíso actual, va a ver que se simula el escenario de 1730. Eso no quiere decir que este esté malo o sea muy grave y ese sea menor. En la práctica son dos escenarios posibles, pero este es un peor escenario creíble, es un peor escenario conocido porque tenemos antecedentes históricos que sucedió. Y qué mejor que entender el peor escenario porque te permite anticiparte, prepararte, particularmente en asentamientos costeros de la zona central de Chile, donde se concentra más del 50% de la población de este país y toda la infraestructura crítica fundamental para el funcionamiento de nuestro territorio. Por eso es tan importante conocer las zonas de inundación, planificar las ciudades, ver de qué manera van creciendo, por supuesto, nuestras zonas portuarias y toda la zona más poblada de nuestro país. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias y nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches.